Arismendi fue un hombre de la cultura, fue un escritor. Él mismo confesó alguna vez que en su adolescencia había escrito poemas que más tarde destruyó implacablemente, y fue ese el adverbio que utilizó. Pero más que como poeta adolescente, importa destacar a Arismendi como ensayista, Arismendi como orador. La oratoria es un género literario, y si algún día se estudiara este género en el país, seguramente Arismendi ocuparía un capítulo importante en ese estudio de la oratoria en el Uruguay. Fue un hombre preocupado por los temas culturales, un hombre que como político le interesó siempre la función social de los trabajadores de la cultura, la función social de los intelectuales. En este sentido, en casi todos los trabajos que sobre cultura escribió, este fue uno de los centros de su preocupación, de su atención. En una misma línea de trabajo de Gramsci o de Aníbal Ponce y Héctor Agosti, estos dos argentinos con quienes compartió también un enfoque similar. La escritura, la literatura, pero también el arte, las artes plásticas, las artes visuales y fundamentalmente la educación. Lo esencial me parece es que Arismendi siempre tuvo una visión muy clara de cómo tenía que trabajarse, cómo tenía que trabajar el Partido Comunista y las otras fuerzas de izquierda para avanzar en el proceso revolucionario. Ese pensamiento que ya está esbozado desde las primeras obras de él, sin embargo, cobró su mayor vuelo en el 16 Congreso y posteriormente cuando el triunfo de la Revolución Cubana. Ahí surgen las ideas y se desarrollan ampliamente en libros, gruesos libros, densos y artículos por todos lados, que se centren en la idea de una revolución continental, es decir, que no se trata de procesos que se producen en cada uno de los países latinoamericanos, sino que tienen unos y otros que ver en un problema que es de carácter general, que abarca todo el continente y esencialmente, salvo naturalmente diferencias específicas muy particulares, esencialmente con los problemas que vivía todo el continente. Arismendi representa en el siglo XX la continuidad de la corriente de pensamiento revolucionario del XIX latinoamericano. José Carlos Mariátegui y Julio Entermella postularon la necesidad de que la revolución socialista fuera autóctona y ajustada a las condiciones de cada país. ¿Cuál fue la cualidad esencial que representaba Arismendi y lo mejor del pensamiento comunista latinoamericano que lo hacen trascendente? Lo tienen ustedes en estos párrafos de Arismendi. Dijo nuestro gran Arismendi: de la diversidad de los próceres nacionales, la riqueza de la táctica, el ritmo distinto de los desarrollos, la intensidad variada de la lucha de clase, la gama infinita del episodio político en cada país, región o grupo de países, ahí está la vida le dio la razón. Arismendi poseía una visión clara acerca del papel de la intelectualidad y la cultura en la lucha por la liberación nacional y su relación con el socialismo. Subrayó como rasgos distintivos de las batallas políticas en Uruguay y en América Latina los amplios combates de los intelectuales en la brega social y democrática y su contribución a las luchas antiimperialistas. Fue un hombre de acción política y social, periodista, estudioso de la historia y de la literatura, con una excelente obra teórica, parlamentario avesado al servicio de los intereses populares
que buscaba la unidad entre los trabajadores, los estudiantes y el pueblo en general. Encarnó en su época la necesidad más importante del socialismo, de ayer y de hoy: vincular la cultura a la acción política y social. Esta es la memoria que guardo del entrañable compañero. Fueron estas cualidades como dirigente comunista y como intelectual apegado a la mejor tradición latinoamericana la que le facilitó mantener un acercamiento permanente con la Revolución Socialista de Cuba y su firme disposición de defenderla en todo momento. La defendió no solo contra el imperialismo, sino también en nuestras discusiones y debates con el pensamiento de los dirigentes soviéticos de la época. No voy a omitir un detalle muy personal. En medio de aquellas contradicciones contra el imperialismo de una parte y las desviaciones producidas en el seno del movimiento comunista de la otra, Arismendi fue, para los hombres de mi generación cubana, una muestra de cómo abordar estos temas, y lo fue porque poseía 3 elementos claves: político de sólida moral, visionario de las ideas más avanzadas del socialismo y raíz latinoamericana.